Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este privilegio, este día sábado, 26 de enero del año 2019. Una fecha inolvidable. Cada fecha para mí es una fecha inolvidable, aunque dejemos recuerdos, aunque quizá la próxima semana vuelva a escudriñar lo que hoy voy a transmitir, siempre voy encontrando algo nuevo como me estás dando hoy. Así es que yo te pido, buen Dios, que bendigas a los oyentes, que les cumplas los anhelos de su corazón conforme a tus riquezas en gloria. Yo te pido gracia como siempre, te pido la sabiduría para que me des la oportunidad de darme a entender a los oyentes y que cada uno de los oyentes queden edificados por medio de tu palabra. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Entonces, le decía que el tema se titula La importancia de examinarme quién soy y cómo estoy ante Dios. Creo que si nosotros nos damos cuenta, si realmente somos hijos de Dios, vamos a procurar cada día con diligencia conducirnos de la mejor manera. Y yo les mencionaba Hebreos 11:6, donde dice que Dios se agrada de los que tienen fe. Y les decía de que la fe en la vida del cristiano nace desde el día en que venimos reconociendo nuestra condición de vida, desde el día que recibimos a Jesús como el único y suficiente Salvador. Desde ese día el creyente o el cristiano o el Hijo de Dios comenzó a hacer uso de la fe. Entonces es importante examinarse a uno mismo si realmente estamos en la fe o haciendo uso de la fe. Hay momentos que vienen flaquezas a la vida del creyente, del Hijo de Dios, pero tenemos que aferrarnos a la palabra que dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Quiere decir entonces que la palabra de Dios se cumple, y si nosotros hemos hecho uso de esa palabra, reconociendo que es verdad que Jesús murió para darnos vida eterna, entonces debemos de alimentar esa fe. Entonces debemos de examinarnos realmente si estamos caminando en la fe. Veamos lo que dice la palabra en Juan capítulo 11. Capítulo 1, verso 11. 1:11 de Juan 12 y 13. Dice la palabra: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amados oyentes, para ser hijo de Dios hay que creer y recibir a Jesús como el único y suficiente Salvador. A través de la historia podemos darnos cuenta que Él vino a salvar a su pueblo. Por eso dice que Él vino a su pueblo, pero como su pueblo no le recibió, pero a nosotros los que hemos creído en Él, Dios nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Él. Entonces, la importancia de examinarnos quiénes somos es para darnos cuenta que si realmente somos hijos de Dios, tenemos que vivir una vida como hijos de Dios. Y el Hijo de Dios tiene la bendición que no camina solo, porque nuestro Señor Jesucristo, quien dio la vida para que nosotros obtuviéramos la vida eterna, Él prometió
enviar al Espíritu Santo para que Él sea nuestro guía. Lo dice Romanos capítulo 8, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Este mensaje lo seguiré predicando, amado oyente. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio de Jesucristo es tan fácil de entenderlo, obviamente, cuando ya hemos venido a Cristo. Debemos de saber perfectamente que el hombre que no es cristiano, el hombre que no es hijo de Dios, aquel que no es un discípulo de Cristo, no va a poder entender. Debemos de recordar que el Señor Jesús no envió a sus discípulos o a los apóstoles, no los envió a ser cristianos, a ser creyentes. Les envió a ser discípulos. Entonces nosotros debemos de examinarnos si realmente estoy siendo discipulado por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo para convertirme en un discípulo. Por eso dice la palabra y les dijo, id y predicad el Evangelio. Pero también les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, ¿por qué le digo que es de suma importancia examinarme si soy hijo de Dios? Porque si soy hijo de Dios, estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios, y esto me da el derecho a mí y la certeza de decir que soy hijo de Dios. Dice San Juan, capítulo 16, verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esto lo dijo Jesús. Entonces el creyente que no está siendo guiado por el Espíritu Santo, ¿por qué le digo creyente? Porque sí hay creyentes que no, o cristianos, hijos de Dios, que no están siendo guiados del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque su conducta se parece más a la conducta de una persona que no es hija de Dios. Han contristado al Espíritu Santo, han dejado de orar, han dejado de leer la Escritura, han dejado de congregarse. Esta persona es hija de Dios y un día vino a Cristo, reconociéndolo como el único y suficiente Salvador, pero es un hijo que está deshonrando a Dios, está en rebeldía y no está siendo guiado, porque el Espíritu Santo no va a guiar a alguien que no está conduciéndose de la mejor manera. Entonces, dice la palabra que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, amados oyentes, es de suma importancia que si usted ya se considera un hijo de Dios, comprado con la sangre de Jesucristo, obviamente, porque sólo así podemos ser hijos de Dios. Si somos de los que recibimos a Jesús, como lo dice la palabra, que a los suyos vino. A los suyos vino, o sea, a su pueblo, pero los suyos no le recibieron, dice la palabra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, nosotros debemos de saber que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso le mencionaba aquel versículo que dice que nosotros tenemos un espíritu como seres humanos y también tenemos al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué está pasando cuando una persona, la conducta de esta persona no es saludable? Entonces, realmente algo tiene que estar sucediendo. Se ha descuidado y no ha alimentado a ese Espíritu Santo que se alimenta con la palabra de Dios, con la oración, alimentando esa nueva naturaleza. Entonces, posiblemente este creyente fue que decayó de la fe, ya no está practicando la fe, por lo tanto está desagradando a Dios, porque dice la Biblia, lo que le decía Hebreos 6:11, que sin fe es imposible agradar a Dios, y que el que se acerca a Dios debe de creer que le hay,
de que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, amados oyentes, yo le quiero recomendar que nosotros procuremos atesorar lo que la Biblia nos enseña para que cada día nos vayamos conduciendo de una mejor manera y podamos irnos preparando para ese gran acontecimiento que está por llegar a nuestra vida, ya sea la partida a la eternidad. La muerte puede llegar en cualquier momento a la vida del ser humano, o puede ser que la venida del Señor esté a la puerta. Se está anunciando desde hace más de 2000 años la venida del Señor. Después de que Él partió a la eternidad, Él está anunciando su venida por medio de los mensajeros. Pero hay mucha gente que cree que todo esto es una mentira, pero la palabra misma nos dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando nosotros realmente nos examinamos a nosotros mismos y sabemos por medio del Espíritu Santo de Dios que ha sido puesto en la vida de nosotros, y nos damos cuenta que sí estamos en el camino correcto, entonces en diferentes dificultades que podamos estar atravesando, vamos a tener paz, porque tenemos seguridad que de una u otra manera nos vamos a ir de aquí de la tierra, ya sea porque nos muramos o porque venga el Señor y nos encuentre en esta lucha de ser mejores creyentes, de mejores hijos de Dios. Entonces, anoche estábamos en un concierto. Nos visitó Oscar Medina aquí a la ciudad de La Esperanza, en Tibucá, Honduras, y él dijo algo tremendo. Él ya ha superado 2 cánceres en su cuerpo, y ahorita tiene un cáncer de riñón. Y dice él, no es que no quiera, dice él, que oren por mí para la sanidad, pero como que ya yo me acostumbré a estar tan conforme de que de una u otra manera me voy a ir con el Señor. Y cualquiera, dice, puede venir y orar por mí y pedir a Dios sanidad. Pero dice, ya no me preocupa tanto este cáncer. ¿Por qué? Porque ya superé 2. Y estoy seguro de que yo me voy con el Señor. Entonces, qué tremendo es cuando alguien se examina y se encuentra en esa realidad de que verdaderamente es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y solamente Dios puede dar paz. Solamente teniendo al Espíritu de Dios en nosotros es que podemos tener paz en una circunstancia difícil. Yo he apoyado a muchas personas que están enfermas. Algunas se han sanado, otras se han ido a la eternidad. Pero yo le he dicho, Señor, qué difícil es la vida del cristiano muchas veces. No es fácil. Si aún Jesús, Él estuvo triste cuando Él sabía que tenía que morir o entregar su vida voluntariamente, y esa vida era dolorosa, o esa crucifixión que le iban a dar. Entonces Él dijo, mi alma está muy triste, y muy triste hasta la muerte. Aún Jesús sintió tristeza, sintió dolor en su propio cuerpo. Y como nosotros, siendo humanos, no vamos a sentir muchas veces dolor, pero solamente si estamos en el camino de la fe, agradando a Dios, es que vamos a poder tener paz en medio de alguna circunstancia difícil, como sea una enfermedad. Entonces, amados oyentes, si nosotros nos examinamos y consideramos que somos hijos de Dios, entonces debemos de procurar convertirnos en ese templo del Dios viviente, como lo dice la palabra en 2 Corintios 6:14. Escuche bien lo que dice. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, dice. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión, dice, la luz con las tinieblas? Es una pregunta. Entonces, si nosotros nos examinamos y está fluyendo el Espíritu Santo en nosotros, yo creo que fácilmente vamos a ir eliminando esa unidad de la luz con las tinieblas. Vamos a sentirnos muy mal cuando estamos participando en algo que
ya no es para el Hijo de Dios. Y muchas veces podemos estar participando en cosas que esto manifiesta como yugo desigual. El yugo desigual no se está refiriendo solo a la unión en matrimonio de un cristiano con un no cristiano. Entonces, sino que en participar en aquellas cosas del mundo. ¿Y qué concordia dice Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo dice? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, dice, sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos me serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces tenemos que darnos cuenta, amados oyentes, que nosotros debemos de procurar, como hijos de Dios, honrarle a Él. Si aún en lo terrenal, en lo natural, que podemos ver lo que dice Efesios 6:2, donde dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si honramos a nuestros padres terrenales, tenemos una promesa que nos va a ir bien y vamos a ser de larga vida, dice la palabra. Óigame bien, que es a lo terrenal. Y si nosotros somos hijos de Dios, que Él es nuestro Padre, que no somos engendrados de sangre ni de carne, como dice la palabra, sino de la voluntad de Dios, entonces, ¿por qué nosotros no honrar a Dios con nuestro caminar, con nuestra conducta? ¿Por qué no honrar a Dios si aún, como le vuelvo a repetir, en lo terrenal, honrando a nuestros padres terrenal, se nos da promesa que nos va a ir bien, que vamos a ser de larga vida? ¿Cómo no honrar a Dios, que es el que nos ha dado el regalo de la salvación? Entonces, debemos de nosotros procurar honrar a Dios. Aún Jesús mismo dijo: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, necesario es, amados oyentes, que nos examinamos. Debemos de examinarnos si realmente, como hijos de Dios, le estamos honrando a Él. Si es que detectamos de que somos hijos de Dios, debemos de procurar honrarle a Él, porque eso nos da una gran bendición. Dios se agrada de los que tienen fe, se agrada de los que le honran, de los que le aman. ¿Cómo podemos honrar a Dios? Pues dejando de participar en aquello que a Él le desagrada. Y eso lo podemos encontrar en la palabra. ¿Qué cosas a Dios no le agradan? Hay muchas cosas que nosotros a veces desconocemos por falta de la lectura de la palabra de Dios. Entonces es importante, amado oyente, que usted, al igual que mi persona, nos examinemos quiénes somos realmente. Si soy hijo de Dios, debo de conducirme como un hijo de Dios. Si estoy haciendo uso de la fe, debo de ir creciendo cada día en fe. Hay momentos que vienen pensamientos negativos a nuestra vida, y debe de saber usted que lo negativo es contra la voluntad de Dios, porque usted no está haciendo uso de la fe. Por eso el creyente debe ser una persona muy positiva, siempre ver las cosas de la mejor manera. Siempre debe de saber usted, como creyente, como hijo de Dios, que si a usted le está sucediendo algo difícil, todo va a ayudar para bien, siempre y cuando usted ame al Señor con toda la fuerza de su corazón. Porque así lo dice la palabra. Mas a todos los que aman a Dios, dice, todas las cosas cooperan para bien.
Entonces es importante que nosotros nos examinemos realmente. Esa es la importancia de examinarse quién soy. Y si usted ya es hijo de Dios, entonces debe de saber cómo se está conduciendo. ¿Me estoy conduciendo bajo la guianza del Espíritu Santo o estoy conduciéndome por mis propios medios, por mis propios pensamientos? Entonces es de vital importancia ese examen. Como le digo, si aún el honrar a padre y madre, que es el primer mandamiento con promesa para que a uno le vaya bien y ser de larga vida aquí en la tierra, ¿cómo no vamos a ser bendecidos si honramos a nuestro Señor Jesucristo y al Padre que lo envió? Así Jesús mismo lo dijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Así es que, amado oyente, solo es de examinarse si realmente somos hijos de Dios. Vamos a descubrir si estamos realmente agradando a Dios, si estamos conduciéndonos bajo la guianza del Espíritu Santo. Ahora, aquellos que todavía no han creído en Cristo, lo más importante en este mensaje es lo que dijo Jesús: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Lo más importante en este mensaje es que nosotros nos examinemos. Si ya somos hijos de Dios, debemos de mantener esa certeza inquebrantable de que como hijos de Dios tenemos que comportarnos de la mejor manera. Y también para aquellos que todavía no están seguros de la salvación. Recuérdese que Jesús dice que Él vino a su pueblo, pero su pueblo no le recibió. Entonces, porque ese pueblo que Dios había escogido para salvación no recibió a Jesús, nosotros hemos sido alcanzados, y ahora usted está siendo alcanzado si verdaderamente cree que Jesús es el Señor, que Él es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz del Calvario para darle salvación a usted. Si usted reconoce ese requisito y pone fe de que Dios es capaz de cambiar su vida, pidiéndole perdón por sus pecados y recibiéndolo como el único y suficiente Salvador, entonces usted vendrá a vida eterna. Usted no vendrá para ser condenado aquí a la tierra. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida. Jesús mismo lo dijo. De cierto, esto está en San Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo le invito en esta hora a que usted se examine si realmente está ya en el camino de la fe. Si no lo está, yo le invito en este día que entregue su vida a Cristo para que Él sea el Salvador de su alma. Entréguele su corazón. Dios lo único que va a hacer con usted es darle una nueva vida. Usted se va a dar cuenta la diferencia de ser hijo de Dios. Todas las personas que se les habla de la palabra, la mayoría, los que aceptan escuchar el mensaje, siempre dicen que son hijos de Dios, pero su conducta dice otra cosa. El Hijo de Dios está siendo guiado por el Espíritu Santo. El Hijo de Dios es una persona que hace uso de la fe. Las cosas que le acontecen las toma que son una lección que está aprendiendo, un aprendizaje, las toma de que son para bien, no son para mal. La conducta del Hijo de Dios es diferente a la conducta de aquella persona que no ha creído en Cristo. Por eso es de vital importancia que nos examinemos cómo andamos en este diario vivir. Si realmente somos hijos de Dios, tenemos que ir eliminando esa unidad que dice la palabra, yugo desigual con los incrédulos. No se puede, ya no debe de ser así, amados oyentes.
Si verdaderamente somos hijos de Dios, el Hijo de Dios ya no se siente bien estar en lugares donde hay mundanalidad, donde hay pecado. El Hijo de Dios no se siente bien estar allí. Si el Hijo de Dios llega a un lugar donde hay mucho desorden, es como para dar un mensaje o para marcar la diferencia, pero no para sentirse bien allí. Ya no se puede. Yo he testificado en cierta oportunidad. Les decía que me invitaron a un cumpleaños, una quinceañera de mi familia era. Y yo ya estaba sirviendo al Señor cuando me invitaron. Y cuando llegué a la reunión, yo me sentí incómodo allí porque había música, había bebidas alcohólicas, gente fumando y no me sentía bien estar allí. Entonces esa es la diferencia del Hijo de Dios, aquel que ya el Espíritu Santo está trabajando en el interior del corazón. Ya no se siente bien estar en un lugar donde hay maldad, donde hay desorden, ya no se siente bien. Mas sin embargo, el Espíritu Santo mismo nos da la capacidad para poder actuar con sabiduría y no como algunos religiosos que aún se creen tan santos y de una manera sin sabiduría actúan muchas veces y lo que hacen es hacer daño. Y yo recuerdo que esa vez el Señor me dio la gracia y la sabiduría para poder actuar como un hijo de Dios, no como un religioso. ¿Y sabe qué? Le entregué el regalo a mi sobrina. Luego le digo, sobrina, yo un poquito tiempo voy a estar aquí. Usted sabe que las fiestas que yo disfruto no son estas, pero yo declaro que un día usted va a conocer a ese Dios que cambia la vida y usted se sentirá feliz en esa fiesta en las que yo disfruto. Pero mientras tanto yo puedo decirle que le amo y que no se vaya a sentir mal porque no la voy a acompañar hasta el final de esta fiesta. Mientras yo le estaba dando el abrazo de felicitaciones por sus 15 años, yo le estaba ministrando esa palabra. Le di un fuerte abrazo a mi sobrina, me dieron el almuerzo que habían preparado, almorcé, le di gracias al Señor y con la misma me fui. Dios mismo da la sabiduría, cómo debemos de actuar en momentos difíciles. Cualquiera que me pudo haber visto ahí podía de momento estar diciendo, bueno, ¿y cómo es que el hermano Moisés está en esa fiesta? Donde había un desorden terrible. Pero ¿sabe qué? Me fui luego. Y los amigos de mi sobrina le dijeron, bueno, ¿y qué pasa con su tío? No, le dice que él es cristiano y él no le gusta mucho esto, pero vino qué bueno, pero por lo menos vino a visitarle. Y sabe que muchos de esos parranderos que estaban ahí ya son cristianos, servidores de Dios. Mi sobrina es una sierva de Dios que aún abrió su casa para un discipulado en su casa. Entonces muchas veces tenemos que nosotros actuar con sabiduría para poder ganar a otros que todavía no conocen lo que es ser cristiano. Entonces, amados oyentes, para todos hay, aún para aquellos que todavía no han creído en Cristo, hay oportunidad en este día de que usted pueda obtener la salvación. El que oye mi palabra, y usted está oyendo la palabra de Dios que estoy anunciando por medio de este sermón de este día, y cree, dice, al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Usted puede hoy en este día, sábado 26 de enero del año 2019, recibir el regalo más grande para su vida. ¿Sabe cuál es el problema de mucha gente? Que se enfocan en el mal testimonio de los que dicen ser cristianos y por eso no quieren. No se enfoque en el mal testimonio de los que dicen ser cristianos. Enfóquese en aquellos que usted vea que tienen un buen testimonio y vea cómo viven. La paz que esa gente tiene. La paz que Cristo dio, que sobrepasa todo entendimiento. Si usted se pone a ver el mal testimonio de la persona, ¿cuándo va a creer? Quizá usted posiblemente se siente mejor que algunos que dicen ser cristianos. Y por eso es que usted no está entendiendo. Pero hoy en el nombre de Jesús yo le invito a que le entregue su vida a Cristo. Y aquellos que ya son cristianos y han reconocido que son hijos de Dios, pidámosle a Dios sabiduría cómo conducirnos para no estarnos uniendo en yugo desigual con los incrédulos, porque nosotros ya debemos de entender que somos templo y morada del Espíritu Santo
Y si nosotros entendemos eso y practicamos esa alianza espiritual, vamos a ser personas de mucha bendición aquí en la tierra. Y otros van a querer ser alcanzados cuando nos vean a nosotros que disfrutamos la vida que vivimos. El Evangelio, amado oyente, no es aburrido. El Evangelio es precioso cuando realmente se nos ha revelado. Así es que el tiempo se nos fue. Yo quiero decirle que solo voy a hacer una oración de fe, invitándole a usted a que venga a Cristo, si todavía no lo ha reconocido como su Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, porque es una bendición cada vez que me das el privilegio de poder anunciar la verdad por este medio, sabiendo que tu palabra es verdad y que lleva vida a aquel que la cree. Por eso yo te pido en el nombre de Jesús que si hay personas hoy que están siendo tocadas por medio de tu palabra, que les ayudes a ser enseñadas en este nuevo caminar. Y para nosotros los que ya estamos en la fe, queremos agradarte obedeciendo tu palabra. Queremos agradarte haciendo uso de la fe, conduciéndonos como verdaderamente hijos tuyos, porque hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo. Muchas gracias, y sé que este día el mensaje lleva vida, lleva cambio para todos los que lo tomemos por el lado espiritual. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya me pasé de los 30 minutos, pero Dios así lo quiso y le pido sus oraciones para seguir en el medio. Si mañana no podemos enviarle un mensaje fresco, pues este mismo posiblemente se va a repetir en la radio para aquellos que lo escuchen y sean edificados por medio de la palabra. Pero si Dios nos da la oportunidad, pues lo vamos a transmitir, un mensaje nuevo. De hecho, mañana estoy predicando en una zona montañosa, en una iglesia, y no sé si tendré el tiempo mañana para proyectar un mensaje nuevo, pero la palabra es la misma palabra, es como el agua que fluye.